olvidar, pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar, cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad, pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo, pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste mil razones por las que luchar, y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar, palabras que me animan a soñar. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás, y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. A veces el silencio me confunde y me quiere enseñar que te olvidaste mi respuesta o que no vas a escuchar. Y es que un segundo en los secretos sin tu voz siempre me pierdo. Escucho que la lucha me pregunta si me puede ganar, pero yo creo que tu cruz toda victoria me da. Por eso sola yo no puedo, ahora sé que yo te necesito. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás, y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Por la calle eternidad. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás, y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Por la calle eternidad. A veces vienen voces a mi mente que me quieren contar que tú no eres mi respuesta, que me vas a olvidar, pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar, cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad, pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo, pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste mil razones por las que luchar, y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos arriba a levantarse, comenzamos un nuevo día. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar para compartir con todos ustedes el otro enfoque en Radio Impacto AM 1440, en simultáneo a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestra página en Facebook. Una mañana agradable, 12 grados la temperatura, el cielo con alguna nubosidad, así se va a mantener durante todo el día aquí en la ciudad de Buenos Aires, con una máxima tan solo de 21 grados, 22 grados, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Esto es el otro enfoque. Hoy, miércoles
2 de octubre del año 2024. Hoy estamos cumpliendo 8.168 programas en el aire y vamos a cumplir 9.416 horas transmitiendo el otro enfoque en este 36º año consecutivo. Y el pueblo de Israel, ayer, con la aparición de la primera estrella, comenzó el año nuevo judío. 5.785 van contando el pueblo de Israel, el pueblo judío, la nación de Israel, el año calendario de ellos, 5.785. Bueno, gracias a Dios estamos aquí para compartir el otro enfoque. Hoy nos acompaña Nelson Gallito desde Paraná, ya lo tenemos conectado. Muy buenos días, Nelson. Muy buenos días, Fernando, y a todos los que iniciando el día en alguna parte del mundo y ya iniciado en otras, nos están acompañando en este día. Sí, siempre me olvido de decir muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque en distintos lugares del mundo, en distintos usos horarios nos siguen. Bueno, hoy Nelson, con un tema que venimos tratando ya durante toda la semana, que lo hemos compartido en el devocional Hombres de Cristo, sobre la ética. Venimos hablando desde el lunes con José Velázquez, ayer martes con Juan Vila. Hoy nos acompañamos con el tema ética en las misiones. Exactamente. Es interesante cómo a veces podemos dividir o segmentar, ¿no?, este concepto de la ética, que es un concepto práctico más que un concepto teórico, ¿no? Es una cuestión de dinámica de vida, no de teoría simplemente, o de algunos aspectos o donde podemos aplicarla o no. Sí, es algo que nos atañe en toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Pero bueno, nos ayuda el poderlo pensar de manera segmentada para entender que todos debemos de aplicar la palabra de Dios, ¿no? Terminando ya el mes de la Biblia, pasó el mes de la Biblia, y creo que en la mayoría de las asambleas se recordó que desde el origen, no solamente el origen, sino también el poder y la autoridad que tiene la palabra de Dios, que penetra, que discierne, que transforma. Bueno, esa transformación es una transformación que nos acerca precisamente a estos principios, a estas normas, a esta ética divina en la cual nosotros debemos de vivir, y que estamos todos involucrados en todo, ¿no? Ayer escuchaba, si bien fuera de horario, y uno dice, bueno, pero esto pareciera que puede ser para determinadas personas, no para otras, sino es absolutamente para todos. Mañana vamos a escuchar sobre el matrimonio. Dice, bueno, el soltero puede decir, yo estoy libre. No, es todo un paquete en el cual también nos vamos preparando para aquellos que quizás planificas o no, pero que nos involucra absolutamente a todos. O sea, a mí me sorprende la frase del Señor Jesús cuando dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Está basado en la ley, en los mandamientos, pero él le agrega un plus más. Esa sería la ética. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero bueno, hay que hacerlo. Tal cual. Y bueno, vos fíjate que es el conflicto que tenemos entre el pensamiento humano, las interpretaciones inclusive que nosotros les damos a las cosas y a las que les da Dios. Nosotros desde niños crecemos que, por ejemplo, el concepto de pecado es todo lo malo, todo lo que desagrada a Dios, ¿no? Entonces nos enseñan mentir es pecado, robar es pecado, y todo eso es una verdad, pero es una parte de la verdad. Pero es una parte pequeña, que no nos confronta de la misma manera que si tomamos como Dios mira el pecado, ¿no? Y lo dice a través de Santiago: pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Dios relaciona el pecado no con lo malo, sino con lo bueno.
pero con lo bueno que sé que tengo que hacer y no lo hago. Y ahí es donde todo debiera de generarnos un conflicto interior mucho mayor, ¿no? Estuvo muy buena la frase como vos que vos planteaste el mismo Señor Jesús, ¿no? Yo les digo, bueno, Dios me dice, te dijeron siempre pecado es todo lo malo, bueno, yo te digo que pecado es todo lo bueno que sabés Mm. y no haces. Eh, cuánto para decir y aprender sobre los principios del reino, los principios del cielo. La semana pasada hablaba con un hombre, con un amigo, que me decía, yo creo en Dios, está todo bien, pero a mí no me entra en la cabeza y no acepto que Dios pueda perdonar a alguien que haya matado, que haya violado, que haya hecho algo realmente malo, y que si se arrepiente Dios lo perdona. Dice, no, no, eso no lo acepto, me decía. Eh, bueno, pecado es todo lo que hacemos mal. Nosotros, acá en el sistema del mundo, le han puesto grados de gravedad a algunos hechos que se condenan en la sociedad, pero para Dios todo es pecado y aún saber hacerlo el bien y no hacerlo. Tal cual, tal cual. Y bueno, ahí es donde también Dios a través del profeta nos termina diciendo, ¿no? Cuidado eh, con aquellos, dice que a lo bueno llaman malo y malo a lo bueno, porque inclusive hasta muchas veces las leyes humanas son permisivas en función de determinadas prácticas que van contra los principios divinos. Pero que esté la ley no quiere decir que yo tenga que hacer lo que la ley dice. Este, y no quiere decir que sea bueno, que sea aceptable delante de Dios. Y es allí donde podríamos llamarle un nuevo conflicto ético, ¿no? Aunque en realidad no lo debiera de tener, porque el propósito, lo vamos a ver también hoy, ¿no? Que por el cual hemos sido alcanzados por Dios es darle la gloria a Él. Entonces, ¿ante qué principios me debo o debo encuadrar mi vida, mi manera de pensar? Ante una ley que me dice que puedo abortar, ante una ley que me dice que puedo casarme con un hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. La ley está, lo permite. Ante los ojos de la sociedad ética y moralmente, hoy ya está aceptado, bien visto, no sé, pero sí aceptado. Ahora, eso que permite la ley no quiere decir que a mí me avale y me habilite para vivir conforme a lo que la ley permite, diciendo, bueno, si la ley humana lo permite y la Biblia me dice que debo someterme a toda autoridad humana, por lo tanto, bueno, no está mal que yo lo haga. Sí, pero hay una ley que es superior, que es la ley divina, ante la cual nosotros debemos de regirnos. Y si Dios dice no, eh, es esa la que debe de primar. De hecho, inclusive la misma ley, es interesante, ¿no? Establece que hay leyes o ninguna ley, ninguna ordenanza municipal está, por ejemplo, ninguna ordenanza municipal está por encima de una ley provincial y ninguna ley provincial está por encima de una ley nacional. Bueno, nosotros podemos decir ninguna constitución mundial, ninguna ley emitida por cualquier autoridad humana está por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Y es allí donde nosotros debemos movernos y nuestra ética, nuestra dinámica de vida debe manejarse en ese ámbito. Y no solamente porque Dios lo dice, sino porque lo podemos experimentar en las consecuencias que trae quebrantar esa ley. Porque es fácil decir, bueno, para mí esa ley no existe, pero cuando la quebrantás hay consecuencias. Bueno, Nelson Gallito con nosotros en esta mañana. El tema principal de Nelson es la ética en las misiones, pero
la ética aplicado en todos los órdenes de la vida, como venimos viendo, pero hoy en las misiones. Gracias a todos los que ya están conectados. Susana Gómez Aidar nos dice buen día, bendiciones. Marga Angione, buen día, comenzando el día con la palabra de Dios, bendiciones. Nelson Calatayud, Edith Díaz, Adriana Tazara de Arduzo desde Bahía Blanca, Irene Garay, Amelia Martínez de Montevideo, Marta Lilia nos dice buen día para todos. Tu mamá Sofía González desde Paraná, Sandra Corbalán, Nelson Villegas, Claudia Montaño, buen día Fernando, muchas bendiciones para el programa de hoy, bendiciones para Nelson, que va a estar compartiendo el tema, agradecida a Dios porque acá estamos un día más escuchando y aprendiendo. Natalie Romero, desde Santa Cruz de la Sierra, que estuvo en Buenos Aires, bueno, mandó saludos para todos nuestros columnistas, valora mucho a cada uno de ustedes que enseñan la palabra de Dios cada día aquí en El Otro Enfoque. Realmente ha sido de una bendición. Bueno, saludo, te lo doy por acá, porque realmente a todos los mencionó y ha sido una bendición para ella y para su esposo cada una de las enseñanzas que han dejado vos y cada uno de los columnistas. Sí, y es de mucho aliento, calculo que a la gran mayoría les debe haber escrito, nos llega de vez en cuando algún mail con algún comentario, con palabras de aliento que realmente ayudan mucho. Felipe Chambi nos dice, hola, buenos días hermanos, Fernando Nelson, bendiciones, Patricia Abrán, Ángela Giordano, Amelia Martínez de Montevideo, buenos días hermanos, Aide Liliana Tabachi, Salia Vallay desde Alta Italia La Pampa, José Alonso desde Pinamar, Gladys Neri, sumándose, Alejandro Ruiz nos dice buenos días, muchas bendiciones, dispuestos a escuchar el mensaje y orando por la palabra de Dios que llegue a cada corazón. Alejandro y Olga desde Trelew, Chubut. Guillermo Daniel Martínez de la Iglesia del Talar nos dice bendiciones. Gustavo Arduzo también conectado. Marta Iñiguez sumándose a la audiencia. Nelson, Gustavo Arduzo dice buen día Nelson, Fernando y oyentes, les mando un fuerte abrazo y muy buena serie la de esta semana, bendiciones, gracias Gustavo. Laura Laguna desde Córdoba, Jorge Barrios desde Paso de los Libres Corriente, buenos días Fer, hermoso el tema, bendiciones. Graciela Orellana también sumándose y Guillermo Mulqui, como cada mañana, saludándonos. Nos dice el querido Guillermo, muy buenos días, Dios esté en medio de ti en esta mañana, bendiciones en todo momento, muchas bendiciones para el programa de hoy, Dios nos hable a través de Nelson, un enorme abrazo para los dos. Y Néstor Mercado, también sumándose a la audiencia, y me dice que después va a escuchar el programa porque está por entrar en estos momentos, dice, a un Zoom por la facultad y nos pide que promocionemos una actividad que tiene en la iglesia. Ya lo vamos a decir a la mitad de la hora. Bueno, oramos y Nelson empieza a desarrollar el tema de hoy. Padre, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias porque una vez más nos permites disfrutar de tu presencia, disfrutar de este espacio en donde vamos a aprender más de tu palabra, escuchar tu voz y recordar aquellos principios del reino que tienen que dirigir nuestra vida. Gracias te damos por la vida de Nelson, te pedimos que nos hables a través de él y de tu palabra. Bendice a toda nuestra audiencia, cada hogar, cada familia. Te pedimos todo esto, Padre, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, comenzamos. Comenzamos. Bien. Es interesante el tema de las misiones, la ética en las misiones. Muchas veces se habla de qué sucede en las misiones, informes misioneros, reuniones misioneras, entre otras cosas. Pero hablar de ética es algo interesante porque precisamente como hablábamos
al comienzo del programa, es algo que nos involucra absolutamente a todos, ¿sí? Si hay algo que tenemos de manera natural nosotros eh, como seres humanos y tristemente tercerizar, mirar desde afuera, ¿sí? Es decir, este tema es interesante, pero para los misioneros, la verdad tendrían que escuchar los misioneros, porque esto es para ellos. Sin embargo, es importante entender la dinámica de Dios para la iglesia por medio de la cual nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, ¿no? Y la dinámica la encontramos en el libro de los Hechos. Eh, la primera estrategia de Dios para que el Evangelio alcance a toda etnia, a toda criatura, lo encontramos en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, ¿sí? El inicio de la iglesia fue un día de fiesta, ¿eh? Un día donde la multitud se congregó, un día donde los discípulos estaban en medio del pueblo, haciéndole bien al pueblo, sirviendo, porque esto forma parte de la introducción del primer sermón que escuchó esta tierra luego de que Cristo fue ascendido y el Evangelio comenzó a ser predicado. Estaban en medio de ellos y Pedro les dice, no están como muchos dicen borrachos, sino que están sirviendo, y da una pauta que precisamente habla de que aquellos que servían no podían ni comer ni tomar hasta que todo estuviese finalizado. Había determinada hora. Es esa la introducción. Estaban haciéndole bien al pueblo, es decir, estaban en una dinámica de vida totalmente distinta en función de lo que ellos tenían como Jesús y sus enseñanzas y sus seguidores, y haciendo algo que era privativo de otro grupo, y ellos lo hacían igual a pesar de sentirse despreciados y desechados. De hecho, cuando vemos allí, en especial en el capítulo 20 de Juan, dice que estaban todos juntos, a escondidas por miedo a los judíos, porque tenían miedo que les quitaran sus vidas. Sin embargo, en Hechos 2 los encontramos en medio de la multitud, dando la cara, haciéndole el bien al pueblo, estableciendo la base de la iglesia, ¿no? Que es esta dinámica de estar entre el pueblo, haciéndole el bien al pueblo, ¿no? En Hechos 2:49, si mal no recuerdo, dice, y haciéndole el bien al pueblo, o sea, bendiciendo a las personas, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y arranca en Pentecostés. Es esa la dinámica de Dios. No le escapemos ni a la persona en soledad, como encontramos a Felipe llevado por el Espíritu y encontrándose con una sola persona, ni a las multitudes. El mensaje es absolutamente para todos. Pero la estrategia de Dios para que el mensaje se expanda es no solamente Pentecostés, sino es la persecución. Capítulo 3 ya encontramos que Pedro y Juan, luego a pesar de sus limitaciones económicas, le dan a aquel que estaba pidiendo a las puertas del templo llamada la Hermosa, son llevados aparte, son condicionados, son amenazados. Ellos expresan algo interesante y que sigue vigente, y es: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Juzguen ustedes a quién es bueno obedecer, si a Dios o a los hombres, pero nosotros no nos vamos a callar. Ahora, eran misioneros bajo este estigma o eh, esta segmentación que nosotros solemos hacer los discípulos, y algunos va a decir, bueno, pero a ellos les fue dado, sí, a un montón, pero no hubo ni encomendación, ni se los menciona como misioneros, ni demás, sino todo lo contrario. Las menciones que hay es precisamente a que ellos enseñaban los fundamentos de la fe. Por eso, dentro de la perseverancia, dice y que es importante hasta el día de hoy, es perseverar en la doctrina de los apóstoles, en aquello que ellos mismos también enseñaban. Pero Dios no se quedó simplemente mostrando cuál es su plan, no solamente a través de Pentecostés, a través de la persecución, sino que llegamos a Hechos capítulo 13, y es a través de la provisión. Y es la provisión de personas llamadas para un fin determinado.
para ir a cumplir una misión de manera simultánea en otros lugares. Por eso les dice a los ancianos que estaban allí, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para lo cual los he llamado. Es una obra que yo los he llamado. No les dice, no les da a los ancianos, y esto es interesante, ¿no? No les dice a los ancianos, mira, es este el proyecto que yo tengo para ellos. Después ellos te van a contar el proyecto que tienen. No, no, dice, yo los llamé, yo los llamé. Ustedes ocúpense de lo que se tienen que ocupar. Y fíjense que en esta sintonía perfecta de comunión íntima con Dios, como vamos a ver en un ratito más en detalle, Dios provee personas que van más allá en representación de los que están más acá también. No son más ni son menos. Es la iglesia extendiéndose. Son las manos de Dios acercando la bendición hacia otras personas. Y eso es algo común, absolutamente común a todos. Pero vamos a 2 Corintios, capítulo 5, verso 14, que es precisamente la motivación que nosotros debemos de tener y entender para hacernos cargo de la parte que nos compete. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí? Pensando esto, que si Cristo, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La misión es una dinámica de vida, no es un título que una persona puede tener u obtener a través de solamente un llamado a una labor a realizarse en otro espacio con en determinadas circunstancias y determinado contexto. No es algo que nos une a todos, es común para todos. Dice, por todos murió para que todos los que viven, quien vive, aquel que ha recibido esta novedad de vida en sí mismo, recibiendo a Cristo en su corazón, y dice, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que los llamó. El mismo apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, teniendo en cuenta esto, que él mismo tenía en su corazón, Dios le había enseñado, diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo llego a esto? Y llego a esto con una dinámica de vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, una negación al yo para que Él sea a través de mí. Es decir, todos tenemos un propósito, todos tenemos una misión. Y ese concepto de todos somos misioneros es un concepto lindo, es interesante, pero no es un concepto que como muchas veces se utiliza, un concepto que hace que todos nos sintamos bien. No, es un concepto mucho más profundo, es una dinámica de vida, cumplir el propósito. Un misionero es aquel que tiene una misión. ¿Mm? Dios dice claramente que todos los que han sido llamados con Él tienen un propósito, tienen una misión. Dice en Isaías 43, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y continúa relatando todo esto, ¿no? Arranca desde el versículo primero hablando de que no deben tener miedo, que deben confiar porque los puso nombre, porque Él nos escogió y demás. Y luego de revelarnos el propósito, dice que dentro de ese propósito es que nosotros seamos precisamente testigos. Y seguimos leyendo aquí en 2 Corintios nos habla de que nosotros somos embajadores de reconciliación. Debemos de ser testigos de lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Y no está hablando de un grupo selecto, determinado de personas, sino de las personas cuyas vidas han sido transformadas por Dios. Tenemos un propósito común, es absolutamente para todos. Tenés a Cristo en tu corazón, tenemos un mismo propósito, tenemos una misma misión. Y la misión es que llevemos el Evangelio. No,
La misión es que vivamos, que vivamos. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo no he venido simplemente para que te goces en que tenés el perdón de tus pecados y la vida eterna. He venido para que desde el momento en que comienza esta nueva vida puedas disfrutarla, pueda ser una vida abundante. Y de esa manera cumplimos la misión, cumplimos el propósito para el que fuimos alcanzados por Él. Y es algo a lo cual yo debo abrazarme y aferrarme cotidianamente. Pablo mismo decía, yo no me quiero soltar de aquel que me tomó. ¿Para qué? Para que pueda cumplir el propósito por el cual fui tomado por Cristo. No me quiero soltar de eso. Es una dinámica de vida, es algo continuo, es algo constante, es algo que es transformador en la medida en que yo dejo de mirarlo de afuera y sectorizarlo para algunos y entiendo que es para mí. Por eso Pablo le escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, es interesante, bueno, el amor, sí, que bueno el amor, que todo lo soporta, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice? Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando crecí, dejé lo que era de niño. Es decir, me liberé, me solté de esa dependencia natural que tenía de determinadas cosas para comenzar a vivir la vida. Es decir, de la misma manera que nosotros en lo secular hay pasos naturales para no solamente autosustentarnos, sino desarrollarnos como personas, desarrollarnos como hijos de Dios, ¿sí? Crecer, madurar, cumplir el propósito. Bueno, para eso se necesita no un razonamiento que crece con los años, sino una vivencia que crece día a día. Es decir, es una dinámica de vida, es común a todos. Pablo lo decía a los Efesios, ¿sí? El diseño del plan del Dios soberano, el diseño del Padre fue salvarnos. ¿Para qué? Para que seamos para la alabanza de su gloria. Su Hijo lo concretó en la cruz del Calvario y nos santificó. ¿Para qué? Para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, dice. Y el Espíritu Santo, versos 13 y 14, dice, nos ha sellado, ¿para qué? Para que seamos para la alabanza de su gloria. El propósito está en nosotros. Que no lo cumplamos no es una decisión divina, es una falta de disfrute de vida, esa vida que Dios me ha dado, esta novedad de vida que, como dice en el verso 17 de 2 Corintios 5, ¿sí? Nosotros hemos nacido, hemos comenzado, porque si estamos en Cristo somos una nueva criatura. Dios comienza algo que lo quiere completar. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra, la completará el día de Jesucristo. Ahora, en este proceso en el que estoy dejando que Él me vaya completando, que Él me vaya transformando. Estoy empezando a vivir la vida que Él me dio, o simplemente lo tengo como un tesoro ahí guardado, arruinado, diciendo, bueno, sí, yo soy un hijo de Dios. La salvación no se pierde, gloria a Dios, voy a todas las actividades, con lo que puedo colaborar, colaboro y hasta ahí llego. No, pero a ver, cuando era niño, pensaba como niño, pero los años no te garantizan crecimiento. Los años no garantizan el cumplimiento de un propósito. Asistir a reuniones misioneras no te relaciona de manera directa con las misiones. Ofrendar para las misiones es bueno, es sano, lo vamos a ver, pero no te relaciona directamente si estás esperando simplemente un momento para utilizarlo como una excusa para hacer algo que es una dinámica de vida. Cuando eso es algo circunstancial,
no está formando parte de mi vida. Lo que forma parte de mi vida lo estoy pensando constantemente. Cuando nos enamoramos, pensamos siempre en esa persona. Cuando Dios permite que nos casemos, el pensamiento de esa persona tiene otro cariz, otro tono, ¿no? Un poquito más profundo. La preocupación es distinta, el pensamiento sobre esa persona es distinta y nos vamos acomodando, aprendiendo, entendiendo que el amor es una construcción. Y de repente llegan los hijos, en aquellos que Dios nos ha regalado hijos, y los pensamientos cambian. Los pensamientos cambian. Seguramente si le preguntamos a Fernando mientras manejaba todos los días, enamorado era una cosa, sí, iba volando, era un peligro en la calle. Se casó, ya era una persona más seria, ¿no? Entonces iba pensando, bueno, tenía que llegar, qué bueno es no llegar con las manos vacías, poder disfrutar un poco esto que Dios me regala. Pero llegaron los niños, ¿no? Y ya la cara te cambia un poquito, ¿no? La preocupación, porque uno está enfocado en otras cosas, hay que proveer, si el chico está enfermo, si quedó solo con la mamá y si se agrava, no tiene cómo llevarla y uno comienza a ver un panorama mucho más amplio. Vos fíjate qué simple, pensando en lo que es nuestra vida. Si eso lo aplicamos en el plano espiritual, eso es crecimiento, eso es madurez. Si vos pensás en misiones, solamente en conferencias misioneras, en reuniones misioneras, o cuando hablas con un misionero que lo ves circunstancialmente preguntando por la obra y demás, no has crecido, no has madurado. Seguís manejando tu vida, como Fernando en su trabajo, enamorado de una parte, pero sin asumir el compromiso que lo llevó a proponer matrimonio, sin asumir el compromiso de desarrollar el propósito de tener un hogar, una familia, si Dios te regala hijos, y eso te va a ir llevando a ver, a tener una cosmovisión de la realidad distinta, una ocupación, una preocupación de las cosas totalmente distinta. No es circunstancial, es una dinámica de vida. Nos hemos olvidado de vivir. ¿Y por qué? Porque tenemos un concepto de las misiones, es un concepto bastante equivocado y triste, que es un concepto deontológico, ¿no? Hasta desde el pensamiento es profundo, pero desde la práctica es muy pobre. Es decir, es un concepto que está basado o proviene de tener presente el sentir del deber de aquellos que se han dedicado a la obra misionera en este caso, ¿no? Entonces, bueno, la obra está enfocado en eso y teniendo este concepto errado, este concepto deontológico, nosotros encuadramos la misión en algo que se debe hacer según lo hemos visto, lo hemos escuchado, y nos olvidamos que el marco de referencia es la palabra de Dios. Y me olvido que en el marco de referencia de la palabra de Dios no es algo que se debe aplicar en tercera persona o para una tercera persona, sino para mí. A mí me alcanzó, a mí me dio un propósito en mi vida y tiene una propuesta, que es lo que vamos a ver en la segunda parte, la propuesta de Dios para cada uno de nosotros en función de las misiones. Ya estamos sobre y media, pasaditos de y media, 7 horas 34 minutos. Gracias a todos los que están conectados, compartiendo con nosotros la mañana. Evelyn Troche nos dice, hola, buenos días. Fernando, Nelson, bendiciones, esperando lo que Dios tiene para nosotros hoy. Saludos para todos. Omar Vaca nos dice, buen día Fernando, Nelson, tengan un bendecido día, un abrazo grande para toda la audiencia desde Porteña, Córdoba. También Freddy Saavedra, buen día hermanos. Fernando Nelson, bendiciones desde Potosí, Bolivia. Graciela Orellana sumándose, Ali Ruiz, Luciano Albornoz, María Candela nos envía un enorme corazón, le encanta el programa. Alejandra Santucho siguiéndonos como cada mañana.
Gisela Ayala nos dice buenos días, bendecido miércoles, escuchando atentamente el mensaje de Dios. Gracias por la compañía de cada mañana, cariños y bendiciones para todos. Lidia Sub, buen día hermanos, bendiciones desde Bahía Blanca. Adela Santucho desde Tucumán, José Maciel desde República Dominicana, Néstor Mercado, hola, buen día, gracias por el programa, aprovecho un momento libre para oírlos. Y Néstor nos pasaba que va a estar este sábado 5 de octubre, en San Miguel del Monte, en la iglesia de La Paz, ahí en la calle Sayos 1345, va a estar hablando sobre la ideología de género, la batalla cultural, ya que los hermanos allí, y particularmente una docente, está muy preocupada por lo que bajan desde la gobernación, desde el sector de educación, cómo bajan a la escuela primaria y a jardín de infante, todo lo que tiene que ver con la ESI, pero promocionando lo que es la ideología de género como algo natural. Bueno, va a estar Néstor Mercado el próximo sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde en la Iglesia Cristiana Evangélica La Paz, Ensayos 1345, San Miguel del Monte. También Fabián Esteban Valenzuela siguiéndonos, Alejandro Huerta desde Uruguay, Margarita Lugones, Miriam Basualdo desde Seúl, Corea, y Margarita nos dice buenos días, muchas bendiciones. Marta Fumagali también sumándose a la audiencia, y Mabel Toledo desde Córdoba, hola, buen día, escuchando el mensaje, muchas bendiciones. Nelson Fernando. Bueno, gracias a todos por estar allí, por compartir con nosotros el otro enfoque. Estamos con Nelson Galito desde Paraná, Entre Ríos, hablándonos sobre la ética en las misiones, sobre lo que a nosotros nos corresponde aplicar y ser parte en la obra de Dios. Seguimos, Nelson. Justo, estaba tomando un mate. Este, avanzamos. Estuvimos conversando sobre el propósito. Es un propósito que es común a todos, ¿sí? El propósito de Dios. Simplemente hablar de misiones es hablar de nuestra vida, ¿sí? De cada uno de nosotros. Entendiendo que la misión no es un mandato, ¿sí? La misión es una cuestión natural. Cuando decimos que es una dinámica de vida, la primera pregunta que se me viene, que a mí en lo personal se me viene a ver, en esta dinámica de vida personal, hay cosas que suceden eh, más allá de lo que yo decida. Es una impronta natural, como por ejemplo, respirar. ¿Por qué respiro? Eh, yo no estoy decidiendo respirar. Sin embargo, es un acto reflejo, es un acto natural. Es decir, naturalmente tenemos una preservación interna puesta por Dios y la preservación de vida que reaccionamos a todo efecto negativo procurando preservar nuestra vida. La respiración es una de ellas, es un acto involuntario. No dependo de, bueno, a ver, ¿decido respirar sí o no? Y a ver, voy a orar, voy a consultar. ¿Será la voluntad de Dios que respire? ¿Será la voluntad de Dios? Mirá que capaz que si respiro una vez más, una inspiración más, capaz que tiene algún efecto el día de mañana. Creo que nadie está con ese pensamiento en su mente. Sin embargo, ese pensamiento, si lo llevamos al desarrollo espiritual, es algo que abunda, tristemente abunda. El cuestionamiento de vivir, de esta dinámica natural de vida. Y queremos vivir de manera cómoda, de manera confortante, de acuerdo a nuestro principio, a nuestro parecer, olvidándonos de que hay algo que es común absolutamente a todos y que no solamente nos es común a todos, sino que precisamente refleja mi comodidad, que tristemente termina siendo un espacio común. Ahora, ¿dónde encontramos la comunidad? Comodidad, como dar un ejemplo simple, ¿no? Sin ahondar demasiado.
¿Sabes dónde nos encontramos cómodos en los ministerios? Esta dinámica organizativa que hemos encontrado en las asambleas de los ministerios. ¿En qué estás trabajando? No, yo estoy con el ministerio de niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, menores, mayores, matrimonios, jóvenes, adultos, tercera edad, ministerio de la palabra, ministerio. Son momentos, son espacios en una dinámica eclesiástica que no hacen al servicio, hacen simplemente a una dinámica eclesiástica. No, pero yo lo hago para el Señor. ¿Cómo podés decir que no es un servicio si este, ministerio, tiene en su etimología, en su raíz servir, ¿no? El ser útil y demás? Sí, pero está dentro de mi rango de comodidad. Siempre estoy dentro de lo que me gusta, de lo que tengo la capacidad, o aunque son los que mayoritariamente les cuesta aceptarlos, pero es una realidad, está en el rango de, bueno, tengo hijos chiquitos, me involucro en la escuela dominical, mi hijo mayor es preadolescente, empiezo a colaborar con los pre, y así paso por todo, pero en realidad hay un interés detrás que es el cuidar y la preservación de la propia familia. No está el dejarse usar por el Señor. Y es aquí la contraposición del concepto de servicio y el concepto de misión. Nosotros creemos que misión es solamente una cosa. No, no, misión es cumplir el propósito de Dios. Y ese propósito tiene muchas formas, muchas maneras en las cuales nosotros podemos de cumplirlo. Y la comodidad es algo que no es nuevo, ¿no? Lo ministerial, el desarrollo de los dones no es nuevo. Vos fíjate que Pablo, eh, en la segunda carta al joven, al llamado joven Timoteo, más allá de que no era tan joven, o lo era en su contexto, ¿no? Cultural, eh, le dice algo interesante: cumple tu ministerio. Bien, qué bueno, en el ministerio de la iglesia debo cumplir tu ministerio. Pero lee lo que dice antes, ¿te acordás? Dice, haz obra de evangelista. Acto seguido, cumple tu ministerio. Es decir, viví en algo que inclusive te proporciona incomodidad, porque lo otro que tenés que hacer y no olvidar cumplir tu ministerio es tu zona de confort, es donde te moves como pez en el agua, como dice el dicho, ¿no? Es algo que sabés. Pablo en reiteradas ocasiones reconoce el conocimiento de Timoteo. Timoteo era un maestro de la palabra. Te he dejado para que le enseñe a personas idóneas, aptas, pero te he dejado para que enseñes. No iba a dejar Pablo, que tenía un carácter bastante complicado, no iba a dejar que enseñara a alguien que no estuviese capacitado. Es más, él mismo se había encargado en formarlo. Dice, lo que yo te enseñé, esto enseña. Pero no te olvides que aun cuando tenés esa capacidad natural para desarrollar tu ministerio, el propósito de Dios es, primero, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. El propósito es común a todos. La misión es común a todos. Y no es un mandato, es una dinámica de vida. Saben, yo crecí escuchando que el mandato de Dios es, por tanto, ir y hacer discípulos. No es un mandato, es una dinámica de vida. De hecho, cuando lo vamos estudiando lo más cercano a los manuscritos que hay, los tiempos verbales y la dinámica de la expresión es distinta, es mientras vas por el camino. No es cuando decidas caminar por este lado, no, 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 es mientras vas por el camino, hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es predicar el Evangelio. El discipulado sigue después enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ahora el Evangelio no se predica solamente de palabras, y esto viene otra confrontación que tenemos con algo que nos cuesta entender. Vamos a evangelizar, y hay dos o tres cosas, o hay estrategias, ¿no? Para evangelizar, que te doy el folleto, que no te lo doy, que es un folleto, que es una canción, que es lo otro.
Evangelizar es vivir. No es yo hablo, vos me escuchás. Yo te confronto y vos decidís, porque tenés que decidir por amor a tu vida. Y decidís con Dios, no conmigo. Eso no es el Evangelio. Fíjense que citábamos en Hechos 2, que dice, estaban todos juntos, ¿y qué hacían? El bien al pueblo. Bendecían al pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nosotros tenemos un buen partido, seríamos buenos políticos, ¿sí? Muchos creyentes, porque vamos a convencer a las personas. Vamos a decir, bueno, escuchadme porque esto es lo cierto. Ahora, ¿qué decidís vos? Y bueno, si vos no decidís esto, como los políticos, sí, bueno, ustedes lo eligieron, yo no me hago cargo. Tienen el gobierno que quieren, tenés el Señor que querés. Eso no es evangelizar. Evangelizar es vivir a Cristo. Y esa vivencia incomoda a aquel que no vive de acuerdo a los principios de Cristo. Es una manifestación de ética. Es una vida distinta. Fíjate cuando llegan a Tesalónica. ¿Qué dicen los de Tesalónica? Se alborota el pueblo. ¿Por qué? Porque la manera de vivir de aquellos que hablaban de Jesús habían impactado ya en Antioquía, que los habían llamado cristitos, sí, despectivamente, cristianos. Pero cuando van a llegar a Tesalónica dicen, estos que alborotan el mundo han llegado aquí. ¿Qué es lo que alborota? Alborota levantar la voz, hacer grandes campañas. ¿No sabés lo que más alborota? Una familia que no vive como vivo yo, ni como vive el vecino de enfrente, del otro lado, el más allá, me termina incomodando. ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Evangelizar es tener la dinámica de vida de Dios activa en mí. Es respirar sin cuestionarme la respiración. Es cumplir el propósito aceptando la propuesta de Dios. Y la propuesta de Dios fue una propuesta que el pueblo de Israel desechó y hubieron 400 años de silencio y siguen esperando, citaba los años al principio, 5.800, era más o menos 5.785, algo así, o 84. Este, citaba al principio Fernando que celebran y siguen esperando la llegada del Mesías. ¿Sabéis? A veces nuestra vida es así de vacía. ¿Por qué? Y porque seguimos litúrgicamente o religiosamente cumpliendo una serie de preceptos y mandatos, creyendo y autoconvenciéndonos de que está todo bien y nos hemos olvidado de el propósito para el que fuimos alcanzados y desechado la propuesta de Dios. Y estamos solamente enfocados en cumple tu ministerio. Pero antes de eso, ¿qué le dijo? A sobra de evangelista, no te olvides de tu propósito, de tu esencia. Dios llama al pueblo de Israel y le dice, te he llamado para que seas luz a las naciones. ¿Y qué pasó? Nos llama a nosotros y nos dice que nos ha salvado para que seamos luz. ¿A dónde? A las naciones. La propuesta es que vivamos, no que nos enfoquemos en sueños inalcanzables, que nos emocionemos hablando de las misiones, ¿no? En aquellos testimonios que hablan de la ventana 1040, que hablan de África, que hablan, poco se habla tristemente de América del Sur. Si conociéramos la problemática de América del Sur un poquito hacia el norte, es tremenda, ¿eh? Y ni hablar de la problemática que hay en la Argentina, pero eso es para otro programa. Pero es interesante, es porque hemos perdido la perspectiva, estamos encerrados en nuestras mal llamadas iglesias, que son simplemente cuatro paredes que albergan un grupo de personas que desarrollan ministerios donde acallan su conciencia para sentirse cómodos, bien, y más allá de las dificultades, seguir adelante, pero que desecharon el propósito de Dios y la propuesta de Dios. ¿Por qué? Porque quieren estar bien, quieren sentirse bien, quieren estar cómodos. Y allí encuentran un espacio donde pueden crecer, donde pueden haber. ¿Cómo puede haber un crecimiento si no hay una expansión? ¿Cómo puede ser?
si precisamente la propuesta de Dios es salir a toda etnia? Cuando habla de toda nación es toda etnia. Y no hay preocupación. La iglesia está despreocupada. ¿Sabes? Uno de los temas que se plantearon en Hombres de Cristo es cuando la iglesia se desentiende del misionero. Pero lo mayor y lo más problemático es cuando la iglesia se desentiende de su misión, se desentiende del propósito y la propuesta de Dios para su vida. Eso es lo más triste, eso es lo que estamos viviendo hoy. Iglesias emocionadas con determinadas circunstancias o determinadas misiones y determinadas cuestiones que se cuentan, olvidándose de que tienen un propósito que cumplir y que la propuesta de Dios es serle testigos, extender el reino. Cuando tomamos lo que dice el profeta Isaías, extiende tus estacas. ¿Sabes? Es interesante tomar ese concepto. ¿Cuántas iglesias no extienden sus estacas, sino levantan sus muros? Porque extender sus estacas es estirarse más allá. No, pero yo quiero cuidar el muro, porque soy pastor de estas ovejas, porque Dios me ha dado esto a administrar. O Dios te dio a administrar algo tremendamente enorme, tu vida, una vida que debe ser vivida de manera abundante y entender que el propósito de Dios es común a todos. Es un propósito complementario, es decir, simultáneo. Debemos cumplirlo al mismo tiempo. Por eso citábamos la propuesta de Dios en los Hechos. ¿Sí? Pentecostés arranca la predicación, ¿sí? El cumplir el propósito aceptando la propuesta. Esa propuesta nos lleva al capítulo 3, la segunda estrategia de Dios, la persecución. Y el Evangelio en persecución se extiende con mayor rapidez. Pero aún así hay otros no alcanzados, capítulo 13, la provisión de Dios, personas apartadas para ese fin, pero no deja el resto de la iglesia de cumplir su propósito. No deja ni desecha la propuesta de Dios, porque es simultánea. Debemos estar ocupados en eso. Y la propuesta de Dios no es comparativa, que es algo que es lo más triste que sucede. ¿Sabes? Hace algún tiempo compartía en un espacio que se ha creado muy interesante como Secabín para formar a aquellos que tienen llamado misioneros, y estábamos en un taller sobre misiones y surgen comentarios, ¿no? Y alguien comenta de que misioneros como aquellos, mencionando a personas que ya están con el Señor, son los que hacen falta, porque ya no hay misioneros como. Dejo que termine su presentación y digo, mire, agradezco a Dios que hoy no hay misioneros como, pero agradezco a Dios que en aquel tiempo hubieron esos misioneros, porque esos eran misioneros para ese tiempo, para ese contexto, con una necesidad específica de la sociedad de ese tiempo, pero en este tiempo necesitamos una visión, una cosmovisión de la obra totalmente distinta. No es comparativa. Debemos asumir el compromiso de la extensión de la obra misionera adecuada precisamente a estos tiempos. Y ha pasado rápidamente el tiempo, hay mucho para desarrollar, pero hay algo interesante y quiero mencionar solamente dos cosas, ¿sí? Que también lo hablábamos en Hombres de Cristo, ¿no? Eh, la iglesia no se desentiende del misionero, la iglesia se desentiende de Dios. Es mucho más duro esto. Cuando Moisés se acerca a Dios y le dice, mirá, están enojados conmigo, ¿qué le dice Dios? Moisés, vos no entendiste nada. Vos no sos el centro. Ni siquiera ellos son el centro soy yo. Se han enojado conmigo. Se han enojado conmigo. Cuando la iglesia está desentendida de la obra misionera, se ha desentendido de Dios. Se ha desentendido de Dios. Es una iglesia tibia, una iglesia que perdió el propósito, una iglesia que desecha la propuesta de Dios. No se desentendió del misionero. Tristemente pasa, sí, pasa.
pero deben hacerse cargo de que se han desentendido absolutamente de Dios. Y cuando uno los escucha, ¿y sabes qué? Humanamente tienen razón, no, las malas experiencias, vos sabés que nosotros apoyamos a misioneros, nosotros ofrendábamos al fondo misionero, pero pasó esto, pasó lo otro, y ahí está el problema. Vos me planteás un problema donde me das la solución y la raíz del problema. El problema no fueron ni los misioneros ni el fondo misionero. El problema fuiste vos, porque vos le ofrendaste a personas y a entidades, cuando en realidad se lo tenés que dar a Dios. Cuando se lo das a Dios, tenés que descansar en Dios. Ah, sí, pero los hombres, bueno, sí, los hombres todos nos vamos a equivocar, todos. Y no es una excusa, pero no es una excusa tampoco para no cumplir el propósito y la propuesta de Dios, de apoyar, ¿sí? De apoyar. Y también rápidamente hablamos también sobre aquellos que se dedican a la obra misionera, si es necesario tiempo completo, tiempo parcial, y mencionamos simplemente un par de cositas. La primera de ellas, hay que entender y atender el contexto, ¿sí? Ese contexto al cual se va. No es lo mismo ir al mundo musulmán que ir al interior de la Argentina, que ir a Latinoamérica, Europa y demás, ¿sí? Hay que ver cuál es el contexto y cómo se va a abordar. En algunos casos es necesario, en otros es imposible. Por ejemplo, a la ventana 1040 no podés entrar si no entras a través de tu formación, ¿sí? De tu oficio o de tu formación profesional. Entonces, si ingresás de esa manera, a riesgo inclusive de tu vida y a ser deportado porque no podés ingresar como misionero, sino como una persona que va a trabajar. Pero más allá del contexto, hay algo que sí yo te invito a tener en cuenta, que es el ceder. El ceder. La obra misionera no es una solución laboral, no es una solución laboral. Yo te lo puedo garantizar. Si miro lo que ganaba antes digo, uy, me convenía, sí, y me sigue conveniendo hoy muchísimo más, pero no es una solución laboral. ¿Qué se dice? ¿Qué se cede? ¿Qué se deja? ¿Qué se deja? Cuidado con eso también, ¿eh? Porque muchas veces quiero dejar lo que no tengo para hacerlo a lo que no fui llamado, porque me es una alternativa, una salida. Y bueno, voy a aprender, me voy a dedicar, me formo para eso. No, no, cuidado, ¿eh? Cuidado con el contexto, con el ceder y con el compromiso, porque el compromiso es algo que toda la iglesia asume, no solo aquel que sale de la iglesia para extender las estacas de ese lugar, ¿no? Sino es un compromiso de toda la iglesia. Por lo tanto, si es un compromiso de toda la iglesia, lo que es el informe y la rendición de cuentas es algo natural, es una dinámica de vida. El misionero debe informar y no es una carga cuando hay una relación. Y en ese compromiso, lo primero que hay es un compromiso integral. Lo primero que hay es oración. Segundo que hay es una ocupación, ¿sí? Oro por el brazo extendido. Me ocupo en su bienestar. Y cuando hablo de ocuparme en su bienestar, no estoy hablando de economía, estoy hablando de integralidad, ¿sí? Estoy hablando de persona, de persona. Vos sabés que es algo que yo te invito también a que reflexiones. Cuando nos invitan a aquellos que estamos dedicados a la obra, todos están enfocados, la gran mayoría está enfocado en ellos mismos. Y se olvidan de que el obrero tiene, no todos, algunos, la gran mayoría, un matrimonio, tiene hijos, algunos ya tenemos nietos. Hay toda una realidad, un contexto, tenemos salud, pero siempre todo se enfoca en uno.
en uno. ¿Y qué me decís? Uy, sí, porque vivir por fe y esto, a ver, la fe no es un mito, no es una ideología, no es magia, no es nada, nada raro, ¿sí? La fe es algo que nos atañe absolutamente a todos, aunque es otro tema también a profundizar, pero eh, la dinámica de vida nos entrelaza, nos une, nos acerca. Y no solo nos hace orar unos por otros, ocuparnos unos por otros, sino que la ofrenda unos a otros no es una carga, no es una carga. ¿Cómo puede ser que se levanten ofrendas misioneras? ¿Sabes por qué se levantan ofrendas misioneras? Porque hay mala administración eclesiástica. Porque si hubiera una buena administración eclesiástica, un porcentaje de esas ofrendas se destinaría de manera natural y voluntaria hacia el fondo misionero para que atienda. ¿Tenés algún problema con el fondo? Anda a hablarlo con las personas, porque no se lo estás dando a esas personas, se lo estás dando a Dios. ¿Querés mejorar porque sentís que eso está mal? Involucrate. ¿Creés que hay obreros que no hacen la labor? Acercate, habla, decíselos. Pero no hables desde lejos, ni no te hagas cargo de tu propia dinámica de vida, parándote como espectador, cuando en realidad sos parte del problema. Aun cuando lo veas de lejos, sos parte, te guste o no. Es común a todos, absolutamente a todos. Orá, ocupate en conocer, en acompañar, en ayudar, ¿m? Y ocupate en ofrendar, entendiendo que la ofrenda no es ni para hombres ni instituciones, sino la ofrenda es para Dios. Problemas con hombres e instituciones, andá y hablalo. Una, dos, tres. Sentís que hace mal 70 veces 7, acercate. Sentís que te han ofendido, perdoná, avanzá, avanzá. Lo que es de Dios es de Dios, lo que es del hombre es del hombre. Gracias Nelson, gracias por este tema que nos involucra a todos. A veces pensamos que la obra misionera es de la iglesia o de los misioneros o responsabilidad de los pastores, y todos somos parte porque Dios a todos nos ha llamado a esta tarea. Leo los últimos mensajes y ya nos estamos yendo, nos hemos extendido un poquito. Sara Cabral dice amén, amén a lo que has compartido, ora por nosotros, le encanta el programa. Susana Gómez Aidar, qué mensaje tan real para hacernos reflexionar y cumplir el propósito del Señor en cada uno de sus hijos. Ramón Caro nos dice Fer Nelson, el abrazo fraternal de siempre, cariños calentitos desde Orán, en Salta. Nelson, un saludo grande de Norma, mi esposa, mi señora, para vos y tu familia. Qué importante lo que decís en cuanto a los ministerios. Gracias por el ejemplo de Pablo hacia Timoteo. Cariño grande a los hermanos en Orán, una familia especial, Ramón, también muy involucrado con la zona del Noque. No va a aparecer en los mapas, pero es un lugar en el impenetrable donde están invirtiendo tiempo y dinero para la extensión de la obra allí en aquella zona. También Betty Aranda, Juan Contreras, siguiéndonos. Juan nos dice, buen día, bendiciones para todos. Mabel Toledo, qué hermoso el tema de la ideología de género, es lo que se está viviendo en la actualidad. Así es, hay que tratarlo, lo hemos hablado varias veces aquí en el programa. Julio y Mica González, Karina Buenuer, María Candela, le encantó el programa, nos envió un enorme corazón. Jorge Mulqui, desde Santiago del Estero, siguiéndonos. Natalie Romero y Frank, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nos saluda. Qué distinto es el dar el correcto enfoque en el contexto de la verdad revelada. La dinámica de vida que Dios ha dado para sus hijos no es cargosa, es un deleite, porque vivimos el Evangelio en el poder del Espíritu. Gracias Natalie. Natalia Yampa también, siguiendo el programa. Pablo Lavalle desde Bolivia. Nieves Sotelo dice, sos parte de la obra de Dios, hermoso mensaje,
Dios les bendiga, hermanos. Bueno, gracias a todos por estar allí, por compartir con nosotros la mañana. Mañana, Adrián Martínez desde Tupungato, Mendoza, hablándonos sobre la ética conyugal, la ética en el matrimonio, en la familia. El tema de Adrián Martínez mañana aquí en El Otro Enfoque. Nelson, gracias por acompañarnos. Un placer, un cariño grande a todos y ojalá que todos nos involucremos hoy, que nos involucremos en nosotros mismos, invirtamos en nosotros mismos y no pensemos en mañana, ¿no? No podemos dar lo que no tenemos. Dios nos dio este día y es este día donde todo lo que siento que debo de cambiar, debo de entregar, debo de hacer, es hoy cuando hay que hacerlo. Mañana, bueno, si Dios nos regala un nuevo día, veremos, renovaremos el esfuerzo, el entusiasmo, la dedicación, pero es un día a la vez. Es un cariño grande a todos. Me gustó cómo cambiaste o cómo presentaste el orden de orar, ocuparse y ofrendar. Porque Aníbal Palazzo sostenía siempre ese orden. Porque generalmente decimos, bueno, hay que ir. Si no vas, bueno, ofrenda. Y si no ofrendas, bueno, por lo menos orá, como última instancia. Y Aníbal decía, no, primera instancia es orar. Después ocuparse y después también ofrendar. Todo en el mismo orden o en la misma actividad tendría que estar, pero la oración es fundamental. Gracias, Nelson. No, gracias a vos. Nos reencontramos con Nelson el próximo mes, en noviembre, con toda la audiencia. Mañana, si Dios lo permite, con Adrián Martínez. Chao, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y gracias por dejarnos ser parte de sus vidas. A veces vienen voces a mi mente que me quieren contar que tú no eres mi respuesta, que me vas a olvidar, pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar, cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad, pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo, pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste 1000 razones por las que luchar. Y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar. Palabras que me animan a soñar.